El gimnasio estaba repleto con más de 3000 personas. El aire olía a sudor y expectación. Marcus Chen estaba de pie en una esquina, con las manos vendadas con cinta blanca y el corazón latiéndole a 1000 por hora. Tenía 23 años, trabajaba en la construcción durante el día y entrenaba en un gimnasio de boxeo destartalado por la noche. Nadie sabía su nombre. A nadie le importaban sus sueños. Era solo una cara más entre la multitud, otro joven con grandes esperanzas y los bolsillos vacíos. Al otro lado del ring estaba Víctor el Martillo Rodríguez. Todo el mundo conocía a Víctor. Su rostro estaba en vallas publicitarias por toda la ciudad. Sus victorias eran legendarias. Durante 15 años, había dominado el mundo del boxeo. 48 peleas, 48 victorias, 32 knockouts. Los canales deportivos repetían sus mejores momentos una y otra vez. Los niños llevaban camisetas con su cara estampada. Era más que un boxeador. Era un ícono, un símbolo de excelencia, una leyenda viviente que parecía intocable. El desafío había comenzado 3 meses antes de la forma más inesperada. Marcus estaba viendo una entrevista a Víctor en un televisor pequeño en su gimnasio. El reportero le preguntó a Víctor si había alguien a quien temiera enfrentar. Víctor se rió, dejando ver sus dientes de oro bajo las luces del estudio. Dijo que había peleado con todos los que valían la pena. Dijo que la nueva generación era débil, desprevenida, carente de la ambición que forja campeones. Dijo que pelearía con cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero nadie tenía el valor de dar el paso. Marcus sintió que algo se encendía en su interior. No era ira exactamente. Era algo más profundo, algo que había estado dormido durante años. Había crecido en la pobreza en el sur de la ciudad. Su padre los abandonó cuando tenía 7 años. Su madre trabajaba en 3 empleos para mantener a la familia. Marcus aprendió desde pequeño que la vida no regala oportunidades. Hay que aprovecharlas, incluso si las manos sangran. Esa noche, Marcus grabó un video con su teléfono. La calidad era terrible, la iluminación mala, pero sus palabras eran claras. Retó a Víctor Rodríguez. Dijo, las leyendas se forjan enfrentando desafíos, no evitándolos. Comentó que tal vez ahora no fuera nadie, pero que estaba dispuesto a demostrar su valía. Afirmó que si Víctor era realmente el más grande, no debería tener problema en aceptar un reto de alguien que no tenía nada que perder. Marcus publicó el video en línea y se fue a dormir sin esperar nada a cambio. El video se viralizó de la noche a la mañana. En 24 horas, alcanzó los 5 millones de reproducciones. La gente lo compartió, lo comentó y debatió sobre él. La mayoría se burló de Marcus. Lo llamaron tonto, arrogante y iluso. Dijeron que buscaba atención, que intentaba aprovecharse de la fama de Víctor. Algunos comentarios fueron crueles, llamándolo un payaso que sería derrotado. Pero algunos, un pequeño grupo de creyentes, dijeron admirar su valentía. Dijeron que alguien finalmente tenía el coraje de desafiar a la leyenda. El equipo de Víctor vio el video. Al principio, lo ignoraron. Recibían retos cada semana de luchadores desconocidos que buscaban gloria. Pero el video siguió difundiéndose. Los canales de noticias lo retomaron. Los influencers de las redes sociales hablaron de ello. La gente empezó a preguntarle directamente a Víctor cuándo respondería. La presión aumentó hasta que Víctor no tuvo más remedio que reconocerlo. Víctor grabó su propia respuesta en video. Estaba sentado en su mansión, con relojes caros en la muñeca y cinturones de campeón a sus espaldas. Sonreía mientras hablaba. Dijo que Marcus tenía coraje. Eso se lo reconocía. Pero el coraje sin habilidad era simplemente estupidez. Dijo que aceptaría el reto no porque Marcus lo mereciera, sino porque quería dar una lección a la generación joven. Sobre el respeto. Dijo que la pelea tendría lugar en 3 meses. Dijo que Marcus debía aprovechar ese tiempo para poner sus asuntos en orden.
El anuncio sorprendió a todos. Los promotores aprovecharon la oportunidad. Era oro puro. Una historia de David contra Goliat que vendería millones de entradas de pago por visión. La llamaron leyenda contra nadie. Las campañas de marketing inundaron las calles. Las vallas publicitarias mostraban la musculosa figura de Víctor, junto a la complexión normal de Marcus. El mensaje era claro. Esto sería una masacre. Marcus renunció a su trabajo en la construcción. Necesitaba cada hora para entrenar. Su entrenador, un hombre mayor llamado Rey, que había entrenado a boxeadores durante 40 años, lo tomó bajo su tutela. Rey había visto algo en Marcus desde el primer día que entró al gimnasio, 2 años atrás. No era su técnica, que era tosca. No era su potencia, que era promedio. Eran sus ojos. En ellos brillaba una luz que no se podía enseñar. El entrenamiento era brutal. Marcus se levantaba a las 4 de la mañana y corría 10 metros por las calles oscuras. Pasaba horas golpeando el saco pesado hasta que sus nudillos sangraban a través de la cinta. Hacía sparring con cualquiera que estuviera dispuesto, recibiendo golpes, aprendiendo a moverse, desarrollando su resistencia. Rey lo exigía más que a nadie. Decía que el talento podía llevarte lejos, pero el corazón podía llevarte hasta el final. Decía que Víctor tenía talento, pero Marcus tenía algo que Víctor había perdido años atrás: desesperación. El circo mediático crecía cada día más. Los reporteros seguían a Marcus a todas partes. Querían conocer su historia, su motivación. Sus posibilidades eran escasas. La mayoría de los artículos eran negativos, pintándolo como un chico ingenuo persiguiendo sueños imposibles. Los analistas deportivos dieron sus predicciones. Todos apostaron por la victoria de Víctor. Algunos dijeron que terminaría en el primer asalto. Otros le dieron a Marcus hasta el tercer asalto como máximo. Nadie le daba una oportunidad real. Marcus leyó los artículos, pero intentó que no le afectaran. Su madre estaba preocupada. Le suplicó que no peleara. Dijo que no podía soportar verlo lastimado. Marcus la abrazó y le prometió que tendría cuidado. Pero en el fondo, sabía que esta pelea era más que ganar o perder. Se trataba de demostrar que la gente común podía hacer cosas extraordinarias. Se trataba de demostrar que las leyendas podían ser desafiadas, que nadie debía ser considerado intocable. Las últimas semanas antes de la pelea fueron intensas. Marcus perfeccionó su estrategia con Rey. Vieron horas de peleas antiguas de Víctor, estudiando sus patrones, buscando debilidades. Víctor era poderoso, pero predecible. Confiaba en su fuerza y reputación para intimidar a sus oponentes. Rey creía que, si Marcus lograba sobrevivir a los primeros asaltos, si aguantaba el chaparrón, podría encontrar una oportunidad. El pesaje tuvo lugar el día antes del combate. El recinto estaba repleto de cámaras y periodistas. Víctor entró primero, rodeado de su equipo, vestido con ropa de marca, con un porte de estrella de cine. Se mostraba confiado, relajado, sonriendo a las cámaras. Al subirse a la báscula, el público lo ovacionó. 95 kilos de puro músculo. Marcus entró solo. Vestía ropa deportiva sencilla, sin séquito, sin entrada ostentosa. Al subirse a la báscula, la sala quedó en silencio. 93 kilos. Miró a Víctor. Sus miradas se cruzaron. Víctor sonrió con sorna y murmuró algo que hizo reír a su equipo. Marcus no reaccionó. Simplemente le devolvió la mirada, con el rostro sereno y la mente concentrada. Ya de pie en el ring, Marcus podía sentir la presión del momento. El árbitro llamó a ambos boxeadores al centro. Les explicó las reglas, pero Marcus apenas lo oyó. Toda su atención estaba puesta en Víctor, quien parecía divertido, como si esto fuera solo otra victoria fácil. El árbitro preguntó si estaban listos. Ambos boxeadores asintieron. La campana
Sonó y 3000 personas contuvieron la respiración. El primer asalto comenzó con Víctor avanzando como un depredador. Sus pasos eran seguros, calculados, cada movimiento reflejaba años de experiencia. Marcus mantenía la distancia, dando vueltas alrededor del ring. Con la guardia alta. Podía sentir su corazón acelerado, pero se obligó a respirar con calma. Rey le había dicho que el primer asalto sería crucial. Sobrevivir. Y el público empezaría a dudar. Sobrevivir y Víctor podría empezar a preocuparse. Víctor lanzó el primer golpe, un jab potente que cortó el aire como una cuchilla. Marcus lo esquivó por poco. La fuerza del golpe creó una ráfaga de viento contra su rostro. El público jadeó. Víctor sonrió y lanzó otra combinación. Jab de izquierda, directo de derecha, gancho de izquierda. Marcus bloqueó los dos primeros, pero el gancho le dio en el hombro, provocándole un dolor agudo en el brazo. Retrocedió tambaleándose, pero se mantuvo en pie. Los comentaristas ya hacían sus predicciones. Uno dijo que Marcus parecía aterrorizado. Otro que su defensa era, en el mejor de los casos, amateur. Discutían cuánto tiempo duraría, no si perdería, sino cuándo. Las cámaras se centraron en Víctor, mostrando su confianza, su poder, su control absoluto del ring. Apenas se mencionó a Marcus, tratado como un simple obstáculo en el camino de Víctor. Pero algo extraño estaba sucediendo. Marcus seguía en pie. Pasaron 30 segundos, luego 1 minuto, luego 2. Víctor aumentó su agresividad, lanzando golpes más fuertes, intentando asestar el golpe de nocaut que todos esperaban. Pero Marcus se movía, se agachaba, bloqueaba, sobrevivía. Su estrategia era simple: no recibir un golpe limpio. No darle a Víctor el nocaut espectacular que deseaba. Hacerlo luchar por cada centímetro. La esquina de Víctor gritaba instrucciones. Le dijeron que acorralara a Marcus para impedir que corriera. Víctor asintió y cambió su enfoque. Empezó a castigar a Marcus contra las esquinas, limitando sus vías de escape. Marcus se encontró atrapado contra las cuerdas. Víctor desató una brutal combinación, 6 golpes en rápida sucesión. El público rugió, presintiendo que el final se acercaba, pero Marcus se cubrió, sus guantes protegiendo su rostro, sus brazos absorbiendo el impacto. Los golpes dolían, cada uno, sintiéndose como un martillazo, pero ninguno impactó de lleno. Esperó una oportunidad, luego se impulsó contra las cuerdas y se deslizó hacia el centro del ring. Víctor se giró, respirando ahora con la respiración un poco más agitada. Un leve destello de frustración en sus ojos. Sonó la campana, finalizando el primer asalto. Marcus regresó a su esquina, con el cuerpo dolorido, pero la mente clara. Rey lo tomó por los hombros y lo miró a los ojos. Le dijo que Marcus lo había hecho perfecto, exactamente como lo habían planeado. Dijo que Víctor esperaba un nocaut fácil y no lo había conseguido. Dijo: ahora comienza la verdadera pelea. Marcus asintió, bebiendo agua, intentando calmar sus pensamientos acelerados. Al otro lado del ring, Víctor estaba sentado en su banquillo, su equipo trabajando en. Su entrenador hablaba con vehemencia, probablemente preguntándose por qué aún no había llegado el nocaut. Víctor parecía frustrado, pero no preocupado. Le quedaban 9 asaltos para terminar esto. Miró a Marcus y, por primera vez, vio algo más que diversión en sus ojos. No era respeto, pero tampoco un desprecio total. El segundo asalto comenzó con Víctor saliendo más agresivo. Tenía algo que demostrar. El público coreaba su nombre, esperando que terminara la pelea rápidamente. Marcus sabía que ya no podía solo defenderse. Necesitaba demostrar que pertenecía a ese ring. Cuando Víctor lanzó un jab, Marcus contraatacó con el suyo, impactando a Víctor en la barbilla. No fue un golpe potente, pero entró limpio. El gimnasio quedó en silencio por un momento.
Víctor se tocó la barbilla, sorprendido. Marcus realmente lo había golpeado. Los comentaristas tartamudearon, asombrados de que un don nadie hubiera conectado un golpe a la leyenda. La expresión de Víctor cambió. La diversión se había esfumado, reemplazada por una fría concentración. Avanzó de nuevo, esta vez con más respeto por los contraataques de Marcus. El asalto se convirtió en una partida de ajedrez. Víctor atacaba. Marcus se defendía y contraatacaba. Ninguno de los dos dominaba, pero tampoco se rendía. Marcus empezó a encontrar su ritmo. Se dio cuenta de que Víctor, a pesar de toda su experiencia y potencia, era humano. Podía recibir golpes. Podía ser obligado a pensar. La leyenda no era invencible. Marcus conectó otro jab sólido, seguido de un derechazo que rozó la sien de Víctor. La energía del público cambió. Quienes habían venido a presenciar una masacre ahora veían una pelea competitiva. Algunos espectadores empezaron a animar a Marcus, atraídos por la historia del desvalido que se desarrollaba ante sus ojos. Los seguidores de Víctor gritaban más fuerte, intentando acallar el creciente apoyo al desconocido que se negaba a caer. El segundo asalto terminó con ambos boxeadores regresando a sus esquinas. La confianza de Marcus crecía. Le dolía el cuerpo. Sentía los brazos pesados, pero su ánimo se elevaba. Ri le dijo que lo estaba haciendo increíble, que Víctor se estaba frustrando y que los boxeadores frustrados cometen errores. Le dijo que siguiera haciendo lo que estaba haciendo, que tuviera paciencia y esperara su oportunidad. El ambiente en la esquina de Víctor era más animado ahora. Su entrenador le daba instrucciones severas, señalando a Marcus y demostrándole combinaciones. Víctor asintió, pero su rostro reflejaba preocupación. Esto no estaba saliendo según lo planeado. La pelea ya debería haber terminado. En cambio, estaba en una batalla, y el mundo entero lo observaba. El tercer asalto comenzó con Víctor cambiando su estrategia. Empezó a moverse más, a hacer más fintas, intentando tenderle trampas a Marcus. Pero Marcus había estudiado los videos de Víctor durante meses. Reconocía los patrones, las fintas, las señales antes de los golpes fuertes. Cuando Víctor amagó hacia la izquierda y lanzó un derechazo, Marcus lo vio venir y se echó hacia atrás. El golpe pasó a centímetros. Marcus contraatacó con una rápida combinación propia. Jab de izquierda al cuerpo, derecha a la cabeza y gancho de izquierda. El último golpe conectó con fuerza, haciendo que la cabeza de Víctor se ladeara. El público estalló en júbilo. Esto ya no era una simple pelea desigual. Esto era una pelea de verdad. Los comentaristas no pudieron ocultar su asombro. Empezaron a hablar de la preparación de Marcus, de su valentía, de su sorprendente nivel de habilidad. Víctor respondió con furia, lanzando golpes al azar, intentando recuperar el control. Pero la ira lo volvió descuidado. Marcus mantuvo la calma, recordando las palabras de Rey sobre los boxeadores frustrados. Esquivó un derechazo y contraatacó con un uppercut que impactó en la barbilla de Víctor. Las piernas de Víctor se tambalearon ligeramente, solo por un instante, pero todos lo vieron. La leyenda había sido lastimada. El gimnasio estalló en un estruendo. La mitad del público coreaba el nombre de Marcus. La otra mitad gritaba para que Víctor lo rematara. La energía era eléctrica, caótica, hermosa. Por esto la gente amaba el boxeo. Era la imprevisibilidad, el drama, la posibilidad de que en cualquier noche, cualquier cosa pudiera suceder. Víctor se recuperó rápidamente y volvió con fuerza, conectando un potente golpe al cuerpo que hizo que Marcus gimiera de dolor. La pelea era brutal. Ambos intercambiaban golpes, ninguno dispuesto a ceder. El asalto terminó con ambos boxeadores exhaustos, con los rostros reflejando las marcas de la batalla. Marcus tenía un corte sobre el ojo. La mejilla de Víctor se le hinchaba. En la esquina, Ria tendía el corte de Marcus, aplicando presión para detener el sangrado.
Le dijo que Marcus estaba ganando asaltos, algo que los jueces estaban notando, y que necesitaba mantener la presión. Marcus apenas podía creer lo que oía. Estaba compitiendo con una leyenda, tal vez incluso ganando. Lo imposible se estaba volviendo posible. En el cuarto asalto, Víctor volvió a su boxeo técnico, intentando aprovechar su ventaja de experiencia. Controló mejor la distancia, conectó golpes más limpios, demostró por qué era campeón, pero Marcus absorbió el castigo y siguió avanzando. Estaba aprendiendo sobre la marcha, adaptándose, creciendo. Cada golpe le enseñaba algo. Cada asalto lo hacía mejor. Los asaltos intermedios se convirtieron en una guerra de desgaste. Ambos boxeadores conectaban golpes. Ambos boxeadores conectaron golpes significativos. Demostraron una valentía increíble. El público se puso de pie, presenciando un espectáculo único. Esto ya no se trataba solo de boxeo. Se trataba de fe, de desafiar el orden establecido, de negarse a aceptar limitaciones. Al final del sexto asalto, ambos boxeadores estaban exhaustos, pero ninguno se rendiría. El rostro de Marcus estaba magullado y sangrando. La imagen perfecta de Víctor había desaparecido, reemplazada por la de un hombre en una pelea real. Las tarjetas de puntuación estaban muy igualadas. Algunos asaltos fueron para Víctor, otros para Marcus. La pelea estaba demasiado reñida como para pronosticar un ganador. El último asalto lo decidiría todo. El séptimo y último asalto estaba a punto de comenzar. Marcus se sentó en su banquillo, con cada músculo de su cuerpo clamando por descanso. Tenía el ojo izquierdo hinchado, casi cerrado. Le dolían las costillas por los golpes al cuerpo que Víctor le había propinado durante toda la pelea. Rey se echó agua en la boca y habló rápidamente, con voz urgente pero tranquila. Le dijo a Marcus que este era su momento, su oportunidad de demostrar que todos se equivocaban, demostrarle al mundo que Hart podía superar su reputación. Al otro lado del ring, Víctor también lucía exhausto. Su físico perfecto estaba cubierto de sudor y marcas rojas donde los golpes de Marcus habían impactado. Su entrenador le hablaba con intensidad, probablemente recordándole su legado, su reputación, todo lo que tenía que perder si no ganaba este asalto de forma decisiva. Víctor asintió, pero sus ojos mostraban algo que no habían mostrado en años: incertidumbre. Sonó la campana para el asalto final. Ambos boxeadores se movieron lentamente hacia el centro del ring, con las piernas pesadas y los brazos cansados. El público rugía, un muro de sonido que llenaba el gimnasio. Todos estaban de pie. Los flashes de las cámaras no cesaban. Este era el momento que definiría la pelea, que determinaría quién sería recordado como el ganador y quién como el perdedor. Víctor salió agresivo, sabiendo que necesitaba un asalto fuerte para asegurar la victoria. Lanzó una combinación que empujó a Marcus contra las cuerdas. Marcus se protegió con los brazos en alto, absorbiendo el impacto. Víctor intuyó una oportunidad y desató todo lo que le quedaba. Los golpes llovían de todos lados, un ataque desesperado de una leyenda que intentaba proteger su reputación. Pero Marcus ya había estado ahí antes, atrapado contra las cuerdas, recibiendo castigo. Se cubrió bien, dejando que sus guantes y brazos absorbieran el daño en lugar de su cabeza. Esperó, contando los golpes, sintiendo el ritmo de Víctor. Entonces lo vio. Una pequeña abertura cuando Víctor bajó ligeramente la mano izquierda tras lanzar un derechazo. Marcus se lanzó desde las cuerdas con un uppercut que apenas recorrió 15 centímetros, pero impactó perfectamente en la barbilla de Víctor. El golpe conectó con un sonido que resonó en todo el gimnasio. La cabeza de Víctor se sacudió hacia atrás. Sus ojos se quedaron en blanco por una fracción de segundo. Sus piernas flaquearon y tropezó hacia atrás, intentando mantener el equilibrio. El rugido del público se volvió ensordecedor. Marcus avanzó, intuyendo su oportunidad. Lanzó un gancho de izquierda, luego un derechazo,
ambos de lleno. Víctor estaba muy lastimado. El árbitro intervino, observando atentamente a Víctor, listo para detener la pelea si era necesario. Víctor se aferró, agarrando a Marcus en un clinch, ganando tiempo para recuperarse. El árbitro lo separó y revisó los ojos de Víctor. Víctor asintió indicando que podía continuar, pero era evidente que no era el mismo. La leyenda invencible había caído de rodillas en espíritu, aunque su cuerpo permaneciera en pie. Marcus sabía que esta era su oportunidad. Avanzó con una agresión controlada, no salvaje como la de Víctor, sino calculada. Trabajó el cuerpo con golpes rápidos, luego volvió a la cabeza. Víctor intentó responder, lanzando golpes, pero carecían de la potencia de los asaltos anteriores. Sus movimientos eran más lentos, su defensa estaba comprometida. A un minuto del final de la pelea, Marcus conectó otra combinación significativa. Un jab preparó un derechazo directo que impactó de lleno en la nariz de Víctor. La sangre brotó a borbotones del rostro de Víctor, corriendo por su barbilla y manchando su pecho. El árbitro detuvo el combate y llamó al médico para que lo examinara. El médico observó la hemorragia, le hizo algunas preguntas a Víctor y asintió al árbitro. La pelea podía continuar. Quedaban 30 segundos. Ambos luchadores sabían que el final estaba cerca. Víctor, demostrando la valentía que lo convirtió en leyenda, avanzó por última vez. Lanzó todo lo que le quedaba. Golpes salvajes, impulsados por el orgullo y la desesperación. Algunos impactaron, alcanzando a Marcus en los brazos y hombros. Marcus respondió. Ambos luchadores intercambiaron golpes en el centro del ring, sin ceder terreno. Llegaron los últimos 10 segundos. El público contó al unísono, con sus voces unidas. 10:98 Marcus y Víctor se plantaron frente a frente, lanzando golpes hasta el final. 765 Ambos luchadores corrían impulsados por pura fuerza de voluntad, sus cuerpos llevados al límite. 432. Un último intercambio. Ambos conectaron simultáneamente. Primero, sonó la campana. La pelea había terminado. Ambos boxeadores se quedaron allí un momento, apenas capaces de asimilar lo que acababa de suceder. Entonces, en un momento de puro respeto, Víctor se acercó a Marcus y lo abrazó. El público estalló en aplausos. Enemigos durante 7 asaltos, ahora, mostrando respeto mutuo por la batalla que acababan de librar. Los boxeadores regresaron a sus esquinas mientras los jueces contaban las puntuaciones. La tensión en el gimnasio era insoportable. 3 jueces decidirían el resultado. Marcus estaba sentado en su banquillo, apenas capaz de mantener los ojos abiertos. Ri le dijo que había hecho algo increíble, que ganara o perdiera, había demostrado su valía. Marcus asintió, demasiado exhausto para hablar. Víctor estaba de pie en su esquina, su equipo trabajando para detener la hemorragia nasal. Miró a Marcus al otro lado del ring con una nueva perspectiva. Este no era el oponente fácil que había esperado. Este era un verdadero luchador, que lo había llevado al límite. Independientemente de la decisión, Víctor sabía que su reputación jamás volvería a ser la misma. El anunciador del ring subió por las cuerdas con las tarjetas de puntuación. El público guardó silencio, conteniendo la respiración. La voz del anunciador resonó por los altavoces. Les recordó a todos que se trataba de una pelea programada a 7 asaltos, y que los 3 jueces habían puntuado el combate de forma independiente. Alargando el anuncio, aumentando la tensión. El corazón de Marcus latía con tanta fuerza que podía oírlo en sus oídos. Toda su vida lo había llevado a este momento. Cada carrera matutina, cada golpe lanzado en ese gimnasio destartalado, cada sacrificio que había hecho estaba a punto de ser validado o desestimado. Pensó en su madre, que lo observaba desde algún lugar entre el público, probablemente llorando sin importar el resultado. Pensó en Rey, quien había creído en él cuando nadie más lo hacía.
El anunciador comenzó. El primer juez puntuó el combate 70-63. El público contuvo el aliento, pero el anunciador aún no había dicho quién había ganado. El segundo juez puntuó 69-66. Las puntuaciones estaban muy parejas, lo que significaba que la pelea podía ir para cualquiera de los dos lados. Todo dependía del tercer juez. Todo el gimnasio parecía a punto de estallar de tensión. El anunciador hizo una pausa para crear dramatismo y luego alzó la voz. El ganador por decisión dividida. Y manteniendo su récord invicto. El público estalló en júbilo antes de que pudiera terminar. Algunos vitoreaban. Otros abucheaban. La confusión se extendió por el gimnasio. Marcus no pudo oír las últimas palabras entre el ruido. El árbitro caminó hacia el centro del ring. Tomó la mano de Víctor y la levantó en el aire. Víctor había ganado por decisión dividida. 2 jueces le dieron la victoria por márgenes estrechos, mientras que un juez se la dio a Marcus. La leyenda había sobrevivido, con su récord invicto intacto, pero por muy poco. Marcus se quedó paralizado, asimilando la decisión. Había perdido. Después de todo. Tras esforzarse al máximo después de dar la actuación de su vida, los jueces le habían dado la victoria a Víctor. Sintió la mano de Rey en su hombro, oyó a su entrenador diciéndole que debía estar orgulloso de haber hecho algo increíble. Pero en ese momento, Marcus solo sintió un vacío. Víctor se acercó a Marcus. De nuevo. Esta vez, no había cámaras forzando el momento. Víctor miró a Marcus a los ojos y le dijo algo en voz baja, que solo Marcus pudo oír. Le dijo que Marcus había sido el oponente más duro al que se había enfrentado, que se había ganado su respeto, que su pelea sería recordada para siempre. Le dijo que Marcus ya no era un don nadie. Era un luchador. Las palabras significaban algo, pero no aliviaban el dolor de la derrota. Marcus asintió y estrechó la mano de Víctor. Luego, salió del ring. El público le brindó una ovación de pie mientras caminaba por el pasillo. La gente extendía las manos para tocarlo, para felicitarlo, para hacerle saber que habían presenciado algo especial. Pero Marcus apenas lo notó. Su sueño de derrotar a la leyenda se había desvanecido. En el vestuario, lejos de las cámaras y del público, Marcus finalmente se derrumbó. Las emociones que había reprimido durante meses lo inundaron. Rey se sentó a su lado, sin decir nada, simplemente estando presente. A veces no hay palabras que puedan reparar el dolor de estar tan cerca y no lograrlo. A veces simplemente tienes que sentirlo. Las horas posteriores a la pelea fueron un borrón para Marcus. Los médicos lo examinaron, documentando sus lesiones, costillas magulladas, un corte sobre el ojo que requirió puntos, manos hinchadas, una posible conmoción cerebral leve. Su cuerpo era un mapa de la batalla que acababa de sobrevivir. Cada movimiento dolía. Cada respiración le recordaba el castigo recibido. Su teléfono empezó a vibrar sin control. Cientos de mensajes, miles de notificaciones, pero Marcus no podía obligarse a mirarlas. Se sentó en el banco del vestuario, envuelto en una toalla, mirando fijamente el suelo de cemento. Rhys se había ido para atender a los medios y explicar lo sucedido, para representar a Marcus en el caos que siempre sigue a una pelea importante. Su madre finalmente encontró el camino al vestuario. Había estado llorando, con el rímel corrido por las mejillas. Corrió hacia Marcus y lo abrazó con cuidado, consciente de sus lesiones. Le dijo que estaba orgullosa, que él era su campeón sin importar lo que dijeran los jueces. Marcus la abrazó. Seca pero no dijo nada. Las palabras parecían imposibles en ese momento. Fuera del vestuario, el circo mediático estaba en pleno apogeo. Los reporteros calificaban la pelea como la sorpresa que casi fue la noche en que un don nadie casi se convirtió en alguien. Los canales deportivos repetían los mejores momentos, analizando cada asalto, debatiendo la decisión de los jueces.
Algunos comentaristas decían que Víctor había ganado claramente, que su experiencia en asaltos de campeonato le había asegurado la victoria. Otros argumentaban que Marcus había hecho lo suficiente como para que su actuación mereciera la victoria. La controversia fue inmediata e intensa. Las redes sociales estallaron con opiniones. El hashtag #MarcusRobed se convirtió en tendencia en menos de una hora. Miles de personas publicaron que los jueces se habían equivocado, que Marcus había ganado la pelea, que el sistema protegía a las leyendas en lugar de premiar a los aspirantes que lo merecían. Otros defendieron la decisión, diciendo que Víctor había hecho lo justo para mantener su invicto. Los analistas de boxeo desglosaron las tarjetas de puntuación. El primer juez que puntuó 70-63 a favor de Víctor fue duramente criticado. La gente cuestionaba cómo un juez podía ver la pelea con tanta contundencia. El segundo juez, que puntuó 69-66 a favor de Víctor, recibió menos críticas, ya que esa puntuación parecía más razonable. El tercer juez, que dio la victoria a Marcus, se convirtió en un héroe de Internet. Fue elogiado por tener el valor de puntuar con honestidad lo que vio. Víctor ofreció su rueda de prensa posterior a la pelea. En una sala privada. Estaba sentado a una mesa, con el rostro mostrando las marcas de la pelea y una bolsa de hielo en la mejilla hinchada. Cuando los periodistas le preguntaron sobre la decisión, Víctor fue sorprendentemente sincero. Dijo que había sido una de las peleas más duras de su carrera, que Marcus se había ganado el respeto de todos y que el joven luchador tenía un futuro brillante por delante. Cuando le preguntaron si creía que había ganado claramente, Víctor hizo una pausa antes de responder. Dijo que los jueces habían tomado su decisión y que tenía que aceptarla, pero reconoció que había sido una pelea reñida. Un periodista preguntó si Víctor consideraría una revancha. La sala quedó en silencio. Víctor miró a su manager y luego al periodista. Dijo que necesitaba tiempo para pensar en su futuro, que esa noche le había mostrado cosas de sí mismo que no esperaba ver. La respuesta fue vaga, pero abrió una puerta que parecía cerrada. Mientras tanto, de vuelta en el vestuario, Rey regresó con noticias. Le dijo a Marcus que, a pesar de la derrota, se había convertido en una sensación de la noche a la mañana. Importantes promotores lo llamaban, queriendo contratarlo para futuras peleas. Los patrocinadores estaban interesados. La derrota, de alguna manera, lo había hecho más famoso que una victoria. La gente adoraba al desvalido que casi había logrado lo imposible. Marcus escuchaba, pero se sentía aturdido. No había peleado por fama ni por dinero. Había peleado para demostrarse algo a sí mismo y al mundo. La decisión del juez le pareció como si esa prueba hubiera sido negada. Ri lo entendía. Llevaba suficiente tiempo en el boxeo como para saber que a veces las tarjetas de puntuación no reflejan la verdad de lo que sucedió en el ring. Le dijo a Marcus que descansara, que todo se vería diferente en unos días. A la mañana siguiente, Marcus se despertó en su pequeño apartamento, apenas capaz de moverse. Tenía los músculos rígidos, las articulaciones doloridas. Se miró al espejo y apenas se reconoció. Tenía la cara hinchada y descolorida, el ojo morado e inflamado. Ese era el precio de perseguir sueños. El precio físico de negarse a aceptar limitaciones. Finalmente revisó su teléfono. Los mensajes eran abrumadores. Amigos con los que no había hablado en años se ponían en contacto con él. Desconocidos le enviaban palabras de ánimo. Los medios de comunicación querían entrevistarlo. Su bandeja de entrada estaba llena de oportunidades que le habrían parecido imposibles hacía apenas una semana. Pero un mensaje destacaba entre todos los demás. Era de Víctor Rodríguez. El mensaje era sencillo pero contundente. Víctor decía que había vuelto a ver la pelea esa mañana y que le había parecido aún más reñida de lo que recordaba. Decía que Marcus había expuesto debilidades que Víctor creía haber eliminado hacía años. Decía que si Marcus estaba interesado,
Deberían hablar sobre el siguiente paso. Dejó su número de teléfono. Marcus se quedó mirando el mensaje durante un largo rato. Una parte de él quería borrarlo para seguir adelante y no volver a pensar en esa pelea. Pero otra parte, la que lo había impulsado a desafiar a Víctor en primer lugar, sentía curiosidad. ¿De qué quería hablar la leyenda? ¿Le estaba dando consejos? ¿Una revancha? ¿Algo completamente distinto? 3 días después, Marcos se reunió con Víctor en una tranquila cafetería, lejos de las miradas indiscretas. Víctor llevaba gafas de sol y un sombrero, intentando pasar desapercibido. Cuando llegó Marco, Víctor se puso de pie y le estrechó la mano con firmeza. Se sentaron, dos guerreros que habían compartido algo que pocos experimentan, una auténtica batalla donde todo estaba en juego. Víctor habló primero. Dijo que en sus 15 años como boxeador profesional, nunca lo habían exigido tanto como Marcus. Dijo que la mayoría de los oponentes se rendían mentalmente antes de empezar la pelea o se derrumbaban cuando las cosas se ponían difíciles. Marcus no había hecho ninguna de las dos cosas. Se había mantenido tranquilo, se había adaptado y casi había ganado. Víctor dijo que su fortaleza mental era excepcional y valiosa. Marcus escuchaba, sin saber a dónde iba la conversación. Víctor continuó. Dijo que había estado pensando en su futuro. A sus 38 años, con 49 peleas, su cuerpo le decía cosas que su orgullo no quería oír. La pelea con Marcus había sido una llamada de atención. Dijo que le quedaban 2, tal vez 3 peleas antes de retirarse y quería que fueran importantes. Entonces, Víctor le hizo una oferta que Marcus jamás esperó. Dijo que su próxima pelea ya estaba programada para dentro de 6 meses. Una defensa del título contra otro contendiente. Pero después de esa pelea, ganara o perdiera, quería darle a Marcus una revancha. Dijo que era lo correcto, que su primera pelea merecía un segundo capítulo, que la controversia debía resolverse definitivamente. Marcus quedó atónito. Una revancha garantizada. Con Víctor Rodríguez lo significaba todo en el boxeo. Significaba una enorme bolsa, televisión en horario estelar, una oportunidad para demostrar que la primera pelea no había sido casualidad. Significaba otra oportunidad para lograr lo que había estado tan cerca de conseguir. Pero también significaba 6 meses más de entrenamiento brutal. 6 meses más de su vida dedicados a este único objetivo. Víctor puso una condición. Quería que Marcus peleara al menos 2 veces antes de la revancha. Dijo que Marcus necesitaba más experiencia, más asaltos, más tiempo para perfeccionar sus habilidades. Dijo que la revancha debía ser entre 2 boxeadores. En su mejor momento, no una pelea de preparación contra un rival inexperto. Quería una verdadera competencia. Marcus lo pensó. Víctor tenía razón. A pesar de su desempeño, Marcus sabía que aún estaba aprendiendo, aún desarrollándose. Más peleas lo harían mejor, más preciso, más preparado. Extendió la mano sobre la mesa. Víctor la estrechó. Se acordó la revancha, siempre y cuando ambos boxeadores cumplieran con sus obligaciones. La noticia se difundió 2 días después. El equipo de Víctor la anunció mediante un comunicado de prensa cuidadosamente redactado. La revancha se programó 1 año después de su primer combate, lo que les daría a ambos boxeadores tiempo para prepararse y competir en otros combates. El mundo del boxeo enloqueció. Esto no tenía precedentes. Las leyendas no solían conceder revanchas a los boxeadores que perdían, especialmente por decisión. Pero Víctor hacía las cosas a su manera. Marcus firmó con un importante promotor que inmediatamente le programó 2 peleas en los siguientes 8 meses. La primera sería contra un boxeador veterano con un récord positivo, pero sin grandes victorias. Estaba diseñada para darle a Marcus experiencia y confianza. La segunda sería contra un contendiente legítimo, alguien clasificado entre los 15 mejores.
Una verdadera prueba para saber si Marcus pertenecía a la élite. El entrenamiento comenzó de nuevo, pero esta vez todo era diferente. Marcus ya no entrenaba en un gimnasio destartalado con equipo prestado. El promotor le proporcionó instalaciones de primer nivel, nutricionistas profesionales, psicólogos deportivos y entrenadores adicionales para complementar la experiencia de Rey. De repente, Marcus tenía recursos que nunca habría imaginado. La primera pelea de regreso de Marcus tuvo lugar 4 meses después del combate contra Víctor. El recinto era más pequeño que antes, quizás 500 personas, pero la energía era electrizante. Todos querían ver si el boxeador que casi venció a la leyenda podría con un rival inferior. Algunos críticos decían que Marcus se derrumbaría ahora que las expectativas eran altas. Otros creían que su actuación contra Víctor demostraba que era un verdadero campeón. Su oponente era Derek Santos, un boxeador de 31 años con un récord de 22 victorias y 8 derrotas. Derek era duro, experimentado y resistente. Nunca había sido noqueado y ya había puesto en aprietos a varios prospectos. Esta era exactamente la prueba que Marcus necesitaba. No era un rival fácil, pero tampoco un monstruo. Una pelea que debería ganar si realmente había aprendido de la experiencia con Víctor. La preparación para esta pelea fue diferente a todo lo que Marcus había experimentado antes. Con recursos profesionales, entrenó de forma más inteligente en lugar de solo más duro. Científicos deportivos monitorearon su recuperación, asegurándose de que no se sobreentrenara. Nutricionistas optimizaron su dieta, ayudándolo a mantener sus niveles de energía mientras mantenía su peso ideal. El psicólogo deportivo trabajó con él en el manejo de la presión y el mantenimiento de la concentración. Rey siguió siendo su entrenador principal, pero ahora contaba con entrenadores asistentes especializados en distintas áreas. Un especialista en defensa. Le enseñó a Marcus cómo esquivar los golpes de sus oponentes sin malgastar energía. Un preparador físico desarrolló su potencia sin sacrificar velocidad. Todo estaba coordinado, planificado y era científico. Así entrenaban los campeones y Marcus. Empezaba a comprender por qué los mejores boxeadores parecían operar a otro nivel. Llegó la noche del combate. Marcus entró al ring con una sensación distinta a la que tuvo contra Víctor. La última vez no tenía nada que perder y sin mucho que demostrar. Ahora todos esperaban que ganara. La presión se había invertido. Se suponía que debía dominar a Derek para demostrar que su actuación contra Víctor no había sido casualidad. Cualquier resultado que no fuera una victoria impresionante. Ser visto como una decepción. La pelea comenzó con cautela. Derek salió a la defensiva, claramente habiendo estudiado la pelea de Marcus con Víctor. No iba a precipitarse y ser atrapado como Víctor en los últimos asaltos. Marcus trabajó con su jab, controlando la distancia y eligiendo sus momentos. Los 2 primeros asaltos fueron tácticos. Ambos boxeadores se estudiaban, ninguno arriesgándose demasiado. En el tercer asalto, Marcus comenzó a encontrar su distancia. Conectó un sólido derechazo que hizo retroceder la cabeza de Derek. El público vitoreó, presintiendo que Marcus estaba a punto de dominar. Siguió con una combinación al cuerpo, y luego a la cabeza. Derek se cubrió bien, pero estaba siendo claramente superado. Marcus estaba aplicando todo lo que había aprendido, peleando con más inteligencia y eficiencia. Los asaltos intermedios fueron para Marcus. No solo estaba ganando, estaba dominando. Su juego de pies era mejor. Su selección de golpes, más precisa, su defensa más sólida. Todos los aspectos de su pelea habían mejorado. Para el sexto asalto, el rostro de Derek estaba marcado. Sus movimientos eran más lentos. Su esquina consideraba detener la pelea entre asaltos. En el séptimo asalto, Marcus conectó un gancho de izquierda perfecto al cuerpo, seguido inmediatamente por un uppercut de derecha a la barbilla. Las piernas de Derek cedieron, y cayó a la lona. El árbitro comenzó la cuenta.
Derek intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. A la cuenta de 8, logró ponerse de pie, pero el árbitro lo miró a los ojos y detuvo la pelea. Marcus había ganado por nocaut técnico. La victoria se sintió bien, pero diferente de lo que Marcus había imaginado. Fue profesional, sólida, exactamente lo que se suponía que debía suceder. El público vitoreó y Marcus levantó los brazos en señal de victoria, pero no hubo el drama de cuento de hadas que había habido con Víctor. Este era simplemente un boxeador haciendo su trabajo, cumpliendo con su deber de cara al futuro. En la entrevista posterior a la pelea, los reporteros le preguntaron si esta victoria le daba confianza para la revancha contra Víctor. Marcus dijo que iba paso a paso, pelea a pelea, que tenía otro oponente antes de pensar en Víctor. Pero en privado, sentía que la distancia se acortaba. Estaba mejorando rápidamente, y sabía que Víctor se hacía mayor, más lento y más vulnerable con cada mes que pasaba. 5 meses después, Marcus afrontó su segunda prueba. Esta vez, el oponente era James "el Toro" Morrison, número 14 del mundo. James era más joven que Marcus, con solo 22 años, una joven promesa con una pegada devastadora. Había noqueado a sus últimos 5 oponentes, todos en los 3 primeros asaltos. Era una amenaza real, un boxeador que podía frustrar los planes de Marcus si lo subestimaba. La expectación por esta pelea fue mayor. Los medios deportivos la cubrieron extensamente, presentándola como un choque entre dos futuros del boxeo. ¿Demostraría Marcus, el boxeador que casi vence a la leyenda, que era realmente de élite? ¿O demostraría James, el joven noqueador, que la victoria de Marcus contra Víctor fue una casualidad? La narrativa estaba marcada, y ambos boxeadores sentían el peso de las expectativas. Marcus entrenó aún más duro para esta pelea. El poder de James era real, y un error podría acabar con todo. Ri desarrolló un plan de juego específico: moverse lateralmente, usar ángulos, no pararse frente a James e intercambiar golpes. El objetivo era superarlo en boxeo, usar una técnica superior e inteligencia en el ring para neutralizar la ventaja de poder. Era una estrategia sólida, pero ejecutarla bajo presión sería el desafío. La noche de la pelea llegó en un gran estadio con más de 8,000 aficionados presentes. Este era el evento más grande que Marcus había encabezado desde su pelea con Víctor. Había celebridades junto al ring, cámaras por todas partes, la calidad de producción de una pelea de campeonato. Marcus caminó hacia el ring sintiendo la magnitud del momento. Ya no se trataba de ser el menos favorito. Se trataba de demostrar que pertenecía a la élite. La pelea comenzó explosivamente. James salió lanzando golpes potentes de inmediato, tratando de sorprender a Marcus temprano y terminar la pelea rápidamente. Marcus se movió en círculos, usando todo el ring, obligando a James a perseguirlo. El joven pegador se frustró, lanzando golpes cada vez más descontrolados. Marcus se mantuvo tranquilo y paciente, esperando una oportunidad. En el tercer asalto, Marcus sorprendió a James entrando con un derechazo directo perfectamente sincronizado. El golpe impactó de lleno y James retrocedió tambaleándose. Estaba muy lastimado. El público estalló en júbilo. Marcus presionó hacia adelante, pero con inteligencia. Sin prisas, sin cometer errores. Lanzó combinaciones controladas, acumulando daño sin correr riesgos innecesarios. James sobrevivió al asalto, pero estaba visiblemente afectado. Los asaltos intermedios fueron competitivos. James se recuperó y comenzó a conectar sus propios golpes. Golpes potentes que le recordaron a Marcus porque todos temían a este joven boxeador. Hubo momentos en que Marcus resultó herido, en que tuvo que usar toda su habilidad y experiencia para sobrevivir. Esta era una pelea real, una prueba de todo lo que había aprendido. En el 9º asalto, Marcus conectó a James con otro contragolpe perfecto. Esta vez,
Un gancho de izquierda que impactó justo en la barbilla. James cayó con fuerza. El árbitro comenzó a contar. ¡Ja! James se levantó a las 7. Pero sus piernas flaqueaban. El árbitro dejó que la pelea continuara, pero James ya no podía más. Marcus acortó la distancia y conectó una serie de golpes que obligaron al árbitro a intervenir y detener el combate. Marcus había ganado de nuevo, esta vez, contra un oponente legítimo clasificado a nivel mundial. La victoria fue significativa, demostrando que su desempeño contra Víctor no había sido suerte. Era un verdadero contendiente, alguien que podía competir con cualquiera. El mundo del boxeo se dio cuenta. Se ajustaron las clasificaciones. Marcus Chen ahora ocupaba el puesto número 10 del mundo y seguía subiendo. La revancha con Víctor estaba a solo 3 meses. Víctor había peleado una vez durante este periodo, defendiendo con éxito su título contra un retador que no le dio muchos problemas. Pero los observadores notaron que Víctor se veía más lento que antes, más vulnerable a los golpes, quizás mostrando su edad. La revancha se perfilaba como muy diferente de su primer encuentro. La promoción de la revancha eclipsó todo lo que Marcus había experimentado. Este era ahora un evento masivo, una de las peleas más importantes del año. La narrativa había evolucionado de leyenda contra desconocido a campeón contra estrella en ascenso. Víctor seguía siendo el favorito, pero no por un margen abrumador. Las apuestas reflejaban una genuina incertidumbre sobre el resultado. Marcus se trasladó al campo de entrenamiento 8 semanas antes de la pelea. Esta vez sabía exactamente qué esperar. Ya había estado en el ring con Víctor, había sentido su poder, comprendía sus patrones. El misterio había desaparecido, reemplazado por la familiaridad. Ri diseñó el entrenamiento específicamente para la revancha, estudiando videos de su primer combate e identificando las áreas donde Marcus había tenido dificultades y necesitaba mejorar. La guerra psicológica comenzó a través de entrevistas con los medios. Víctor sostuvo que ganaría de forma más convincente esta vez, que Marcus lo había sorprendido en su primer combate, pero que eso no volvería a suceder. Marcus respondió con calma, diciendo que el primer combate demostró que podía competir al más alto nivel y que había mejorado significativamente desde entonces, mientras que Víctor había envejecido. El contraste entre sus preparativos se convirtió en un tema central. Marcus estaba en su mejor momento a los 24 años, mejorando con cada pelea. Víctor tenía 39 años, en la recta final de una carrera legendaria, intentando demostrar que aún le quedaba mucho por dar. Edad contra juventud, experiencia contra hambre, la vieja guardia contra la nueva generación. Toda gran historia deportiva se reduce a conflictos fundamentales, y esta pelea los tenía todos. La última semana antes de la revancha se sintió como vivir en una olla a presión. Las obligaciones con los medios consumían los días de Marcus. Entrevista tras entrevista, sesión de fotos tras sesión de fotos, ruedas de prensa donde él y Víctor se miraban frente a frente mientras los flashes de las cámaras disparaban y los reporteros gritaban preguntas. La atención era abrumadora, pero Marcus había aprendido a manejarla. Ya no era el don nadie nervioso que había desafiado a una leyenda. Era un serio contendiente con una oportunidad real de ganar. La rueda de prensa final tuvo lugar 2 días antes de la pelea. El lugar estaba repleto de medios de comunicación de todo el mundo. Esto ya no era solo una pelea de boxeo. Se había convertido en un momento cultural, una historia que trascendía el deporte. Víctor llegó primero, impecable con un traje caro, su confianza irradiaba por toda la sala. Cuando Marcus entró, la energía cambió. La sala se dividió entre los seguidores de toda la vida de Víctor y el creciente número de personas que habían adoptado a Marcus como su campeón. El moderador hizo las preguntas de rigor sobre preparación y estrategia. Ambos boxeadores dieron respuestas diplomáticas, sin querer revelar demasiado. Entonces, un reportero le preguntó directamente a Víctor: ¿creía que Marcus merecía la revancha? La sala quedó en silencio.
Víctor hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Dijo que Marcus se había ganado todo lo que había conseguido, que su primer combate había sido lo suficientemente competitivo como para justificar un segundo encuentro y que estaba deseando disipar cualquier duda sobre quién era el mejor boxeador. Le preguntaron a Marcus si sentía presión antes de la revancha. Respondió con sinceridad. Por supuesto que había presión, pero la presión era un privilegio. Significaba que a la gente le importaba. Significaba que la pelea era importante. Dijo que hacía un año era obrero de la construcción. Nadie lo sabía. Ahora estaba luchando por un campeonato frente a millones de personas. Dijo que aceptaría la presión y la usaría como motivación. El cara a cara al final de la rueda de prensa fue intenso. Ambos luchadores estaban a centímetros de distancia, mirándose fijamente a los ojos. No se pronunciaron palabras. Ni empujones ni gritos teatrales, solo dos hombres que comprendían. Que estaban a punto de entrar en algo primigenio y puro. Una prueba de habilidad, voluntad y corazón. Las cámaras captaron cada ángulo, y la imagen se difundiría por todas las páginas web y periódicos deportivos del mundo. Esa noche, Marcus tuvo problemas para conciliar el sueño. Su mente repasaba escenarios, estrategias, posibilidades. ¿Y si Víctor salía diferente de lo esperado? ¿Y si los jueces volvían a favorecer al campeón? ¿Y si esta era su única oportunidad y no la alcanzaba? Ri le había dicho que confiara. Su preparación, confiar en sí mismo, pero la duda es un enemigo persistente, especialmente cuando hay tanto en juego. Llegó la mañana del combate. Marcus se despertó temprano y siguió su rutina. Desayuno ligero, meditación, ejercicios de visualización. Vio la película por última vez. Estudiando el último combate de Víctor, buscando nuevas tendencias o señales de declive. Las vio. Los reflejos de Víctor eran más lentos. Sus pies no eran tan rápidos. Detalles insignificantes, pero en un deporte medido en fracciones de segundo, los detalles importaban. El pesaje era una formalidad a estas alturas. Ambos luchadores dieron el peso sin problemas. Pero la energía en la sala era diferente a la del primer pesaje. La última vez, Víctor se había mostrado divertido, casi desdeñoso. Esta vez, estaba serio, concentrado, mostrando el respeto que Marcus se había ganado. Cuando se miraron a los ojos por última vez antes del combate, Marcus no sintió ninguna intimidación. Pertenecía a ese lugar y todos lo sabían. Las horas previas al combate transcurrieron lentamente. Marcus llegó temprano al estadio, queriendo familiarizarse con el espacio para caminar por el ring y calmar sus nervios. El recinto era enorme, con 20.000 asientos. Su vestuario era 5 veces más grande que el de su primera pelea. Todo en este evento era más grande, excepto el ring, que seguía siendo de 6 metros por 6 metros, las mismas dimensiones donde se revela toda la verdad. Rey llegó con el equipo. Repasaron los preparativos finales, con las manos vendadas cuidadosamente y los guantes bien ajustados. Rey dio un discurso sencillo y poderoso. Dijo que Marcus había llegado más lejos de lo que nadie hubiera imaginado. Dijo que el chico del sur, que antes trabajaba en la construcción, estaba ahora a minutos de posiblemente convertirse en campeón. Dijo, pase lo que pase, Marcus debería estar orgulloso. Luego añadió, pero vamos a ganar esta pelea. El camino hacia el ring se sintió surrealista. La música resonaba en los altavoces, las luces parpadeaban en patrones sincronizados. El público era un ser vivo, rugiendo y coreando. La mitad del estadio coreaba el nombre de Marcus. La otra mitad coreaba el de Víctor. La energía era eléctrica, caótica, hermosa. Marcus subió al ring y se colocó en su esquina, absorbiendo todo, sabiendo que este era el momento por el que toda su vida se había construido. La entrada de Víctor fue espectacular. Como campeón defensor, salió el último.
Su música retumbaba en el sistema de sonido, y los fuegos artificiales estallaban en el escenario. Caminó lentamente, disfrutando del momento, con el rostro transformado en una máscara de determinación. Al entrar al ring, no miró a Marcus de inmediato. Levantó los brazos, giró sobre sí mismo, mostrándose al público. Finalmente, miró a Marcus y asintió una vez. Un gesto de respeto entre guerreros. La presentación pareció interminable. La voz del anunciador resonó por los altavoces, presentando a los jueces, al árbitro y a los oficiales. Luego presentó a los luchadores. Cuando pronunció el nombre de Marcus, el rugido de la mitad del público fue ensordecedor. Cuando pronunció el nombre de Víctor, la otra mitad respondió con igual fuerza. La arena estaba perfectamente dividida, una representación física del debate que había avivado durante un año sobre quién era el mejor boxeador. El árbitro llamó a ambos boxeadores al centro del ring. Les dio sus instrucciones, las reglas y regulaciones estándar. Pero Marcus apenas lo escuchó. Estaba completamente concentrado en Víctor, leyendo su lenguaje corporal, buscando con la mirada cualquier información que pudiera darle ventaja. Víctor le devolvió la mirada, y en ese momento, ambos comprendieron lo que estaba a punto de suceder. Esta no sería una pelea de 7 asaltos como las anteriores. Estaba programada a 12 asaltos, la distancia de un campeonato. Esto sería una guerra. El árbitro les preguntó si habían entendido las instrucciones. Ambos boxeadores asintieron. Les dijo que se tocaran los guantes. Lo hicieron brevemente y luego regresaron a sus esquinas. El público estaba de pie. El ruido era casi ensordecedor. Le colocaron el protector bucal a Marcus. Su esquina se despejó del ring. Frente a él, Víctor realizaba los mismos preparativos finales. Sonó la campana. La revancha había comenzado. Ambos púgiles se movieron al centro del ring con más cautela que en su primer combate. Se tenían un inmenso respeto mutuo, sabiendo de lo que era capaz el otro. Víctor lanzó el primer jab, tanteando la distancia. Marcus lo esquivó y respondió con el suyo. La partida de ajedrez había comenzado. Los primeros asaltos fueron tácticos. Ambos púgiles actuaron con inteligencia, sin correr riesgos innecesarios. Víctor intentó establecer su jab para controlar la distancia como en su primer combate. Pero Marcus era mejor ahora, más experimentado. No se limitaba a reaccionar. Él dictaba el ritmo, moviendo a Víctor por el ring, haciendo trabajar al veterano. En el cuarto asalto, Marcus conectó un potente derechazo que impactó de lleno en la mandíbula de Víctor. La cabeza de Víctor se ladeó y el público estalló en júbilo. Fue el primer golpe significativo del combate y fue para Marcus. Víctor respondió de inmediato, avanzando con una combinación, pero Marcus ya se estaba moviendo, ya estaba fuera de alcance. Este era un Marcus diferente al de hace un año. Hace 10 minutos. No solo sobrevivía, dominaba. Los asaltos intermedios fueron competitivos. Víctor usó su experiencia, conectando golpes al cuerpo, ralentizando a Marcus, intentando debilitar sus piernas. Marcus respondió con combinaciones rápidas, sumando puntos, haciendo que Víctor fallara, usando su juventud y velocidad para contrarrestar la potencia y el dominio del ring de Víctor. Los jueces tendrían dificultades para puntuar estos asaltos. Fueron reñidos, técnicos, el tipo de asaltos que podían ir para cualquiera. En el octavo asalto, Marcus comenzó a dominar. La edad de Víctor se hacía evidente. Sus golpes eran más lentos, su defensa no tan firme. Marcus comenzó a conectar golpes más frecuentes y limpios que se iban acumulando. Víctor seguía siendo peligroso, aún capaz de terminar la pelea de un solo golpe, pero se estaba debilitando. Era evidente para todos. El noveno asalto fue crucial. Marcus lastimó a Víctor con un gancho de izquierda que hizo tambalear las piernas del campeón. El público presentía la sangre. Marcus presionó hacia adelante,
pero la voz de Rey resonaba en su cabeza: sé inteligente. No te precipites. No cometas errores. Marcus controló su agresividad, trabajando sistemáticamente, desmantelando a Víctor poco a poco. Al final del asalto, el rostro de Víctor estaba marcado y respiraba con dificultad. Llegaron los asaltos decisivos. Víctor, demostrando el corazón de un verdadero campeón, salió al 10º asalto con energías renovadas. Sabía que necesitaba un knockout, o al menos asaltos dominantes para ganar en las tarjetas. Arriesgó, lanzando golpes potentes, intentando conectar un golpe decisivo. Algunos golpes impactaron, lastimando a Marcus, recordándole que las leyendas son más peligrosas cuando están desesperadas. Pero Marcus resistió el embate. Ya había estado en esta situación. Había recibido los mejores golpes de Víctor y había sobrevivido. En el 11º asalto, Marcus recuperó el control, conectando combinaciones, moviéndose con elegancia y boxeando como un verdadero campeón. Víctor estaba exhausto, agotado y con el orgullo a flor de piel. Se acercaba el asalto final y Marcus sabía que iba ganando en las tarjetas. Sonó la campana para el 12º y último asalto. Este era el momento decisivo. 3 minutos que lo decidirían todo. Marcus salió de su esquina sabiendo que probablemente iba ganando en las tarjetas, pero Ri le había advertido que no se relajara. Necesitaba ganar este asalto de forma decisiva. Que no quedara ninguna duda sobre quién merecía la victoria. Víctor salió para el asalto final con la desesperación de un campeón que sentía que su legado se desvanecía. Lo había dado todo por el boxeo durante 20 años, había construido un imperio sobre su récord invicto, y ahora un chico de la construcción amenazaba con destruirlo todo. Avanzó agresivamente, lanzando golpes con malas intenciones, intentando conectar el golpe milagroso que salvaría su campeonato. Marcus se mantuvo firme. Había pasado un año preparándose para este momento, y no iba a huir ahora. Se encontró con Víctor en el centro del ring, e intercambiaron golpes. Ambos boxeadores conectaron golpes significativos. El público estaba de pie, el ruido hacía temblar la arena. Esto era lo que la gente pagaba por ver. Dos guerreros dejándolo todo en el ring. Quedaban 90 segundos para el final del combate. Marcus conectó una combinación perfecta. Un jab seguido de un derechazo que impactó de lleno en la barbilla de Víctor. Víctor retrocedió tambaleándose, sus piernas flaqueando. Marcus avanzó, presintiendo el final. Lanzó un gancho de izquierda que conectó con fuerza, seguido de otro derechazo. Víctor estaba muy lastimado, cubriéndose, intentando sobrevivir. El árbitro observaba atentamente, con la mano cerca del hombro de Víctor, listo para detener la pelea si fuera necesario. Pero Víctor era un campeón, y los campeones no caen fácilmente. Agarró a Marcus en un clinch. Ganándose unos valiosos segundos para recuperarse, el árbitro lo separó y revisó los ojos de Víctor. Víctor asintió indicando que podía continuar, pero todos sabían que se aferraba a la vida por pura fuerza de voluntad. Quedaban 60 segundos. Marcus avanzó de nuevo, metódico ahora, no descontrolado. Lanzó golpes calculados, trabajando el cuerpo, y luego la cabeza. Víctor intentó responder, pero sus golpes carecían de potencia. Estaba exhausto, herido, sin fuerzas. El final se acercaba y todos en la arena lo sentían. Quedaban 30 segundos. Marcus conectó otro derechazo demoledor que hizo que la cabeza de Víctor se sacudiera violentamente hacia atrás. El protector bucal de Víctor salió volando, girando en el aire a cámara lenta. El árbitro detuvo el combate, recogió el protector y volvió a comprobar el estado de Víctor. Víctor insistió en que podía continuar. El árbitro se lo permitió, pero se colocó más cerca, listo para intervenir. Los últimos 15 segundos. Marcus sabía que había ganado. Las tarjetas de puntuación ya no importaban. Había dominado la pelea, lastimado a Víctor varias veces y estaba a segundos de alcanzar su sueño.
Pero no celebró antes de tiempo. Se mantuvo concentrado, profesional, lanzando golpes hasta el final. Sonó la campana final. La pelea había terminado. Marcus alzó los brazos en señal de victoria, seguro del resultado esta vez. No habría controversia, ni decisión dividida, ni duda. Había vencido a la leyenda de forma clara y definitiva. Rey saltó al ring y lo abrazó. Lágrimas corrían por el rostro del viejo entrenador. Lo habían logrado juntos, el chico de la calle y el entrenador que creyó en él. Víctor estaba en su esquina, rodeado de su equipo, brindándole consuelo. Sabía lo que acababa de suceder. Después de 20 años, 49 peleas, 49 victorias, su récord invicto estaba a punto de terminar. Miró a Marcus al otro lado del ring, y en sus ojos no había ira ni resentimiento, sino algo más. Aceptación, tal vez incluso alivio. Lo había dado todo para mantener la perfección. Y el peso de esa carga finalmente se desvanecía. Se recogieron las tarjetas de los jueces. El público esperaba, pero esta vez había poca expectación. Todos sabían lo que iba a suceder. El anunciador del ring subió a través de las cuerdas, micrófono en mano. Anunció las puntuaciones: 119 a 109, 118 a 110, 117 a 111. Los 3 jueces dieron la victoria a Marcus Chen de forma decisiva. Él era el nuevo campeón. El árbitro tomó la mano de Marcus y la levantó en alto. El cinturón de campeón fue llevado al ring y ceñido a la cintura de Marcus. Los flashes de las cámaras estallaron desde todas las direcciones. El rugido de la multitud fue ensordecedor. Marcus se quedó de pie en el centro del ring, con el cinturón alrededor de su cintura, incapaz de asimilar lo que acababa de suceder. El don nadie se había convertido en alguien. El soñador había alcanzado su sueño. Víctor se acercó por última vez. Abrazó a Marcus, susurrándole algo al oído que las cámaras y los micrófonos no pudieron captar. Más tarde, Marcus les contaría a los reporteros que Víctor le dijo: «Te lo has ganado. Cuida el título». Entonces, Víctor levantó el brazo de Marcus, un simbólico traspaso de mando. El antiguo campeón, reconociendo al nuevo campeón frente al mundo. Las entrevistas posteriores a la pelea fueron emotivas. Marcus, aún en estado de shock, luchaba por encontrar las palabras. Agradeció a Rey, a su madre, a todos los que creyeron en él cuando solo era un obrero de la construcción con un sueño imposible. Agradeció a Víctor por darle la oportunidad, por mostrarle lo que se necesitaba para ser grande. Prometió ser un campeón digno de defender el título con honor. La entrevista de Víctor fue digna y elegante. Dijo que no tenía excusas, de que Marcus hubiera sido el mejor boxeador esa noche. Dijo que su tiempo había llegado a su fin y que lo aceptaba con serenidad. ¿Cuándo? Le preguntaron si se retiraría. Víctor dijo que necesitaba tiempo para pensar, pero que probablemente era hora de retirarse. Le había dado todo al boxeo y el boxeo se lo había dado todo a cambio. Ahora era el momento de que la próxima generación llevara adelante el deporte. Los días posteriores a la pelea fueron frenéticos. Marcus apareció en programas de televisión nacionales. Dio innumerables entrevistas, asistió a fiestas de celebración. Su rostro estaba en portadas de revistas, su historia se contó y se volvió a contar en todas las plataformas mediáticas. El chico del sur que desafió a una leyenda y perdió, luego regresó y ganó. Se había convertido en un símbolo de perseverancia y fe en uno mismo. Su madre lloraba de alegría cada vez que lo veía con él. Cinturón de campeón. Dijo que siempre supo que él era especial, incluso cuando tenía dificultades para pagar el alquiler y trabajaba largas horas en la construcción. Dijo que su padre se habría sentido orgulloso donde quiera que estuviera. Marcus la abrazó y dijo que nada de eso habría sido posible sin sus sacrificios.
Ri también recibió atención. El entrenador que convirtió a un prospecto en bruto en un campeón mundial se convirtió en una figura muy solicitada. Los jóvenes boxeadores querían entrenar con él, aprender sus métodos, comprender cómo había guiado a Marcus hasta la cima. Pero Ray se mantuvo humilde. Dijo que Marcus hizo el trabajo duro. Él solo lo orientó en la dirección correcta. Dijo que Marcus tenía algo especial dentro de sí que no se podía enseñar. Una negativa a aceptar limitaciones. 3 meses después de ganar el campeonato, Marcus defendió su título por primera vez. Ganó de manera convincente, demostrando que su victoria sobre Víctor no fue casualidad. Era un campeón legítimo, uno que tenía la intención de reinar durante años. El mundo del deporte lo aclamó. Se convirtió en una estrella internacional, apareciendo en anuncios, programas de entrevistas y eventos benéficos, pero nunca olvidó sus orígenes. Marcus creó una fundación para ayudar a niños desfavorecidos a perseguir sus sueños deportivos. Donó dinero para reconstruir el gimnasio deteriorado donde había entrenado antes de alcanzar la fama. Regresó a su antiguo barrio y habló con los jóvenes, diciéndoles que las circunstancias no determinan el destino, que con trabajo duro y fe, lo imposible puede hacerse realidad. Víctor anunció su retiro 6 meses después de la revancha. Lo hizo en una rueda de prensa que fue más una celebración que un lamento. Dijo que había logrado todo lo que se propuso en el boxeo. Afirmó que perder contra Marcus no fue una tragedia, sino un hermoso final para su historia. Dijo, el reinado de todo campeón debe terminar eventualmente, y estaba agradecido de que el suyo terminara contra alguien digno. Añadió que seguiría involucrado en el boxeo como promotor y mentor, ayudando a la próxima generación a alcanzar sus sueños. Los dos hombres mantuvieron el contacto. Habían compartido algo profunda, una rivalidad que los elevó a ambos. De vez en cuando entrenaban juntos. Víctor le daba consejos a Marcus, quien lo mantenía conectado con el deporte que ambos amaban. Su relación evolucionó de adversarios a respeto mutuo, hasta llegar a algo parecido a una amistad. Años después, cuando le preguntaban a Marcus sobre el momento más importante de su carrera, no mencionaba la victoria en el campeonato. Señalaba el momento en que decidió grabar ese primer video desafiando a Víctor. Decía que esa decisión lo cambió todo. Lo obligó a creer en sí mismo, a arriesgarse, a subir al ring, sabiendo que podía fracasar, pero dispuesto a intentarlo de todos modos. Decía que la primera pelea, la que perdió por decisión dividida, fue más importante que la revancha que ganó. Perder le enseñó lo que ganar no. Le enseñó resiliencia, paciencia, el valor de la superación. Le enseñó que los reveses no son finales, sino oportunidades para regresar. Le enseñó que las tarjetas de los jueces no definen quién eres. Que la verdadera victoria proviene de saber que lo diste todo. Marcus defendió su título 6 veces en los siguientes 3 años, consolidando su legado como un gran campeón por mérito propio. Pero nunca olvidó la lección que Víctor le enseñó. Eventualmente, alguien más joven y ambicioso aparecería. Cuando llegó ese día, cuando un joven retador surgió con fuego en los ojos y un video desafiándolo, Marcus sonrió. Recordó haber sido ese joven retador. Recordó el hambre, la desesperación, la disposición a arriesgarlo todo. El ciclo continúa. Las leyendas nacen, son desafiadas, a veces caen. Nuevas leyendas emergen de las cenizas de las antiguas. Es la naturaleza de la competencia, la belleza del deporte, la verdad sobre la vida.